es medidas de tendencia central uno, o sea, la primera parte, ¿ya? La primera parte. Entonces, vamos a ver estos conceptos. A ver, medidas de tendencia central. Son medidas que se establecen en la tabla de frecuencias para ver si la cantidad de datos de la muestra son representativos o no, ¿ya? Entonces, estas medidas, tanto la media, la mediana como la moda, ¿no? Deben acercarse al punto medio de la tabla, al punto medio. Por ejemplo, acá pongo como ejemplo una tabla de frecuencia. Su punto medio es 10, su marca de clase, ¿eh? En el tercer intervalo está 10. Entonces, las tres medidas, la media, la mediana y la moda de esta tabla, debe acercarse al punto medio de la tabla, o sea, 10. Cercano a 10 o 10 te puede dar, ¿no? Entonces, eso indica que los datos de la muestra son datos representativos, ¿ya? Ahora, cuando no se acercan al punto medio de la tabla, estas tres medidas, porque se denominan medidas de tendencia central, se deben acercarse al punto medio, ¿no? Cuando no se acercan, están muy dispersos, como me puede dar, por ejemplo, 12, 9, 8, ¿no? Entonces, eso indica que los datos no son representativos, o sea, no sirven para un estudio, se tiene que volver a muestrear, ¿ya? Para obtener datos representativos. Por eso, que a una tabla de frecuencia se le determina estas medidas de tendencia central para corroborar si los datos de la muestra son datos representativos o no, ¿ya? Ese es el objetivo del estudio de estas tres medidas. Entonces, se van a presentar ahora para datos no agrupados, o sea, cuando no están clasificados en tabla, y para datos agrupados cuando ya están clasificados en tabla. Entonces, en esta primera parte, que dice medidas de tendencia central uno, solamente vamos a tocar para datos no agrupados, o sea, cuando no están clasificados en tabla. Son datos sueltos, entonces, ¿cómo determinamos la media, la mediana y la moda, ¿no? Entonces, a ver, primero para la media, para datos no agrupados. Entonces, la media, que lo representamos como X y un guión media, va a ser igual a la suma de todos los datos que se tiene entre el número de datos. Eso te va a dar tu media, ¿ya? La media. En otras palabras, viene a ser el promedio, ¿no? Sumas todos los datos entre el número de datos y te da la media, ¿ya? Y cuando ya están clasificados en tabla, así como acá en el ejemplo tabla, entonces esos son para datos agrupados. Entonces, la media ya se determina sumatoria de la marca de clase por la frecuencia absoluta simple. Ese producto se suma entre el tamaño de la muestra y te da la media de la tabla. La media de la tabla, ¿ya? Eso vamos a tocarlo en la siguiente clase. Por el momento, solamente para datos no agrupados, cuando no están clasificados en tabla. Entonces, ¿cómo se determina su media? Sumas todos los datos que se tenga entre el número de datos y te da la media, ¿ya? La otra medida de tendencia central es la mediana, ¿ya? Esa mediana se puede denotar, ¿eh? Puedo denotar como X sub M o M sub E. Cualquiera de las dos notaciones me indica mediana, mediana. Entonces, primero, para datos no agrupados, o sea, cuando los datos no están clasificados en tabla. Entonces dice, luego de ordenar, si esos datos que tienes vas a tener que ordenar en forma ascendente o descendente. Y luego se escoge, y se escoge, dice, ¿no? Un ejemplo puse acá. Por ejemplo, estoy ordenando datos que tengo de una muestra que pueden repetirse los datos, ¿no? Como acá 3, 3, 5, 6, 8, 10, 12. Tengo 2, 4, 6, 7 datos, ¿no? 7 datos, ¿ya? Que ya los he ordenado en forma ascendente. Entonces la mediana es el valor central. Si la cantidad de datos es impar, entonces la mediana es el valor central de esos datos. En este caso, como hay 7 datos, entonces la mediana está dado en 6. ¿Sí? Su mediana es igual a 6. Pues aquí en la observación decimos, si la cantidad de datos es impar, como en este caso,
entonces la mediana es el valor central. El valor central. Ahí está dado la mediana. Ahora, si los datos, la cantidad de datos es par, como en este caso, 2, 3, 4, 5, 8, 10, tengo 6 datos. Entonces la mediana va a ser la semisuma de los dos datos centrales. 4 más 5 entre 2. 9 entre 2, 4,5. Ahí está dado su mediana, porque la cantidad de datos es par. Por eso en la observación también decimos, si la cantidad de datos es par, entonces la mediana es la semisuma de los dos datos centrales, de estos dos datos centrales. Eso es cuando la cantidad de datos es par. Pero si es impar, entonces el valor central nomás, ¿sí? De esa forma se determina la mediana para datos no agrupados, o sea, cuando no están clasificados en tabla. ¿Sí? Ahora, sigo indicando acá, ¿ve? Para datos agrupados ya vamos a utilizar esta expresión de la mediana, donde entra pues el límite inferior de la mediana, el ancho de clase, el tamaño de muestra entre 2 menos la frecuencia acumulada. Todo esto lo tocamos en la segunda parte, ¿ya? La otra medida de tendencia central es la moda, ¿ya? La otra medida de tendencia central es la moda. También para datos no agrupados. Entonces, tenemos una cantidad de datos, ¿no? Y solamente lo que buscamos es cuál es el dato que se repite con mayor frecuencia. Por ejemplo, en esta cantidad de datos que tengo acá, el 5 se repite 3 veces. Entonces, la moda está dado en el dato 5, ¿sí? Se repite 3 veces, ¿sí? Entonces, la moda está dado en el dato 5. Entonces, su moda es igual a 5. ¿Ya? Simplemente se busca cuál es el dato que se repite con mayor frecuencia. Ahora, si hay dos datos que se repiten con la misma frecuencia, eso indica que la muestra es bimodal, tiene dos modas, bimodal. Si tiene más de dos, ya se denomina multimodal. Puede tener 3 modas, 4 modas, ¿no? Ya multimodal. Y cuando no hay dato que se repita, ¿no? Cuando no hay dato que se repita, ¿no? Entonces se dice que la muestra es amodal, amodal, no tiene moda, no hay dato que se repita con mayor frecuencia, entonces amodal, no tiene moda. ¿Ya? Ahora, cuando ya están clasificados en tabla para datos agrupados, ya tenemos que utilizar la expresión, límite inferior de la moda más el ancho de clase, las diferencias, todo esto, vamos a tocarlo en la segunda parte, ¿ya? En la segunda parte. Entonces, ahí tenemos las tres medidas de tendencia central. Está la moda, y anteriormente he visto la mediana, no olvidar de la mediana que se tiene que ordenar, ¿ya? Entonces, por decir, para datos no agrupados, luego de ordenarles, tienes que ordenar los datos y luego indicas la cantidad de datos. Si es impar, es el valor central. Y si es par, es la semisuma de los dos datos centrales. ¿Ya? Y para la media, media simplemente es la suma de todos los datos que se tiene entre el número de datos. Y te da la media de esos datos, ¿eh? Que no están agrupados en tabla. Pues estamos indicando de esa forma, ¿ya? Si ya estuvieran clasificados en tabla de frecuencia, ¿sí? Entonces ya utilizamos para datos agrupados esas expresiones, ¿ya? Entonces, por el momento, solamente es para datos no agrupados. Ya está. Entonces, ahora vamos a la práctica, ¿eh? Ahí tenemos, ¿eh? Por ejemplo, acá nos dice dados los siguientes datos, me da 1, 1, 2, 5 y así, ¿no? Determina la suma de la moda más la mediana. Entonces tengo que ordenarlos, ¿eh? Para determinar la mediana y su moda, ¿no? Entonces, primero contabilizo. ¿Cuántos datos tenemos? 13 datos, ¿no? 13. Entonces los ordeno, ¿ve? 1, 1, en forma ascendente, 2, 4, 5, 5, 5, hay 3 veces 5, ¿eh? Luego está el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, 2 veces, ¿eh?
2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Ahí están los 13 datos. ¿Ya? Entonces vamos a determinar, a ver, primero, la moda. ¿Cuál es el dato que se repite con mayor frecuencia? Es el 5, aquí hay 3 veces, ¿no? 5, ¿ya? 2 veces hay el 10, pero el dato que más se repite es el 5. Entonces, la moda, perdón, sí, pues la moda está dado en el dato 5. 5. A ver, ahora determino la mediana. Mediana. Como la cantidad de datos es impar, entonces la mediana es el valor central. Será pues 2, 4, 6, aquí, 7. Entonces, la mediana está dada en el dato 5. Esta es la mediana, ¿eh? Mediana. Entonces, aquí está dado valor central. Entonces, su mediana es 5. Como nos pide la suma, simplemente es moda más mediana suma 10. Respuesta 10. Son datos no agrupados. No están clasificados en tabla. Por eso se ordena en forma ascendente o descendente también puede ser. Y luego se indica si la cantidad de datos es impar, valor central. Entonces su valor central está dado aquí en el dato 5. Entonces la mediana es 5. Y la moda es el dato que más se repite. Y aquí vemos que el 5 se repite 3 veces. Entonces, la moda está dado en el dato 5. Entonces, la suma de moda más mediana, 10. Entonces, la respuesta quedamos ahí. ¿No? A ver, seguimos. Menos indicando acá. A ver, dice ahora. Las edades de 6 personas tienen como media, a 22,5. Además, como moda y mediana a 19. A 19. Hallar la máxima edad que tendría uno de ellos, sabiendo que ninguno es menor de 14. Ninguno es menor de 14, puede tener de 14 hacia adelante, ¿no? Entonces, en estos casos, mejor indicar de esta forma. ¿Ve? Las edades de 6 personas, a esas personas los represento acá. 2, 3, 4, 5, 6, son 6 personas. ¿Ya? Del dato de la media, que me dijo que es 22,5, eso es igual a la suma de las edades entre el total de personas, que son 6. Entonces, eso te da la media. Entonces, 6 multiplica la media y estoy obteniendo la suma de las edades. Entonces, 6 por 22,5, 135. Entonces, la suma de las 6 edades es 135. ¿Ahí? Ahora, de la moda o la mediana primero. La mediana y la moda son 19. Entonces, acá indicamos, a ver, es 19, tanto la moda con la mediana. Y ninguno de ellos es menor de 14. Y la pregunta es hallar la máxima edad que tendría uno de ellos. Si aquí le expreso máxima edad, así, este máxima edad, la representa por X, así, ¿no? Entonces, si esto es máximo, todas estas edades tienen que ser mínimo. Y como ninguno tiene menor de 14, entonces podría poner 14, 14, ¿sí? Y como la mediana es 19, entonces aquí tendría que expresar 19, 19. 19 más 19 entre 2, 19. Y como la moda también es 19, aquí ya tengo 2 19, entonces un 19 más acá. Ya está. Bien, hasta ahí. Entonces son los valores que estarían tomando de sus edades las otras personas. Entonces, esta suma debe ser mínimo. Esta suma tiene que ser mínimo. Wow, hasta ahí. Entonces, esto debe ser mínimo. Mínimo. Para obtener una máxima edad. Una máxima edad. Ya está.
Entonces, sumando, aquí está cumpliendo, ¿ve? La mediana es 19. Y la moda también es 19, hay 3 veces. Y aquí ninguno es menor a 14, entonces tendrá 14, 14, ¿ve? Mínima edad. Entonces, sumando, 19 por 3 nomás, ¿no? Serían 57 más 28. ¿Cuánto suma? 85, ¿no? 85. Esto suma 85 más X debe ser igual a 135, ¿no? 135, que es la suma de todo, ¿no? Donde X va a ser igual. 85 resta a 135 y obtenemos 50. 50 sería la máxima edad que tendría uno de ellos, ¿eh? Máxima edad. Máximo es 50. Más de 50 no se da. Menos sí se puede dar, si aquí tiene 15, 16. Por ejemplo, pero aquí dice la máxima edad que tendría uno de ellos. 50. Su máxima edad, 50. Para que sube mayor de 50, entonces no tendría menos de 14, ¿no? 12, 3, pero acá dice ninguno es menor de 14, pues eso es un mínimo de 85, el resto a 135, 50. Entonces uno dice máxima edad, 50. 50. ¿Ya? Muy bien, esa es la pregunta número 2. A ver, seguimos acá. Se me faltó. Ya. En la pregunta número 3 dice, se tienen los siguientes datos. Y acá nos dan unos datos. Hallar la suma de la media, la mediana y la moda de estos datos que no están agrupados en tabla. Entonces primero contabilizo. ¿Cuántos datos son? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20. Son 20. Entonces el tamaño de muestra es de 20. La cantidad de datos es par. Está dando 20. ¿Eh? Entonces la cantidad de datos o el tamaño de muestra es 20. Entonces ahora tengo que ordenarlos. ¿Eh? El menor tenemos aquí 1, entonces ordeno en forma ascendente. Está el 1, el 3, el 4, el 7, ahí van viendo el 7, el 10, estoy ordenando en forma ascendente. El 11, el 12, también tenemos 2 veces el 12, 12. Luego tenemos el 13 también tenemos 2 veces 13. Luego está el 14, 13, 14. Del 14 tenemos el 15, el 15, el 17, el 17, el 18. El 18 tenemos 3 veces, ¿ve? El 18 y 18. Hasta 18, 18 y 18. 3 veces 18. Y luego ya viene el 19, una vez, el 20, 2 veces, ¿eh? 22 veces. Hay una persona que tiene, o 39, ¿no? Allá lo suman de esos datos, ya. Hay un dato que es 39. 39. Muy bien. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Ya está, 20 datos. Entonces, primero me pide haya la suma de la media. Entonces, suma para la media. Estamos viendo. Entonces, para la media. Entonces, X, un guión, es de media. Tenemos que sumar todos los datos que se tiene, toda la suma de estos datos. Ya, te va a dar 284, porque es operativo nomás. Sumas todos los datos entre el tamaño de la muestra, que es de 20. ¿Sí? Y esto es igual a 14,2. 14,2. Muy bien, 14,2. Muy bien, esa es la media. Ahora, para la mediana, ¿eh?
mediana. Como la cantidad de datos es par, entonces la mediana es la semisuma de los dos datos centrales. 2, 4, 6, 8, 10. Ya, 10. Entonces es la suma de esos dos datos, ¿no? Ahí está dado la mediana. Entonces sumamos 13 más 14 entre 2, semisuma. 27 entre 2, 13,5. 13,5. Te ha dado la mediana. Y la moda, y eso facilidad nomás indicamos. ¿Cuál es el dato que se repite en mayor frecuencia? El 18, tres veces, ¿no? El 22, 2, 2, ya, tres veces. Entonces la moda está dado en 18. Moda 18. Entonces, por lo tanto, hallar la suma de la media más la mediana y más la moda, ya está. 14,2 más 13,5 más 18. Suma 45,7. 45,7. Ya está, ahí tenemos la suma de las tres medidas de estos datos que nos han alcanzado, ¿no? Se ordena en forma ascendente y como la cantidad de datos es par, entonces la mediana es la semisuma de los dos datos centrales, ¿no? La media es la suma de todos los datos entre el tamaño de la muestra, 14,2, y la moda es el dato que más se repite, 18. Sumas 45,7. Muy bien, esa es la pregunta 3. Ahora vamos a la pregunta 4, pero antes tenemos un enunciado en la pregunta 4, ¿eh? Dice, el enunciado dice, se analizan las notas de 20 alumnos en el curso de estadística recogiéndose los siguientes datos. Ahí tenemos la respuesta de las notas de los 20 alumnos. Entonces, del enunciado voy a indicar el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra es de 20, porque dice las notas de 20 alumnos. Entonces, tamaño de muestra es de 20. Bien. Bien. Entonces, voy a ordenarlos porque luego me pide cuántos estudiantes aprobaron, dice el curso. Entonces, para contestar esas preguntas, lo ordenamos, ¿eh? A ver, el menor dato que tenemos es 2, ¿eh? Entonces, ahí tenemos. Está el 2, el 3, ¿eh? El 4 también tenemos ahí, 4 una vez, el 6. 4, 6, luego está el 7, dos veces el 7, el 8, el 8, el 9, dos veces 9, luego está el 10 tenemos tres veces 10, ¿eh? 3 veces 10, luego tenemos el 11, dos veces el 11, pueden ver ahí, dos veces el 11, luego tenemos el 12, una vez, el 13 se repite dos veces, ¿eh? 13. Luego tenemos el 14, el 15 y el 16. 16. Ya está. Entonces son 20. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Están los 20 datos, ¿no? Bien, entonces con esos datos vamos a contestar la pregunta 4. Dice, ¿cuántos estudiantes aprobaron el curso de estadística según los datos originales? Entonces, aprobaron, será pues de 11 hacia adelante, ¿eh? ¿Está ahí? Entonces, indicamos ahí, ¿cuántos aprobaron? 2, 4, 6, 8. Entonces, en la pregunta 4 le ponemos aprobaron de acuerdo a esos datos
8 estudiantes. 8 estudiantes. Ya está. ¿Cuántos estudiantes aprobaron el curso según los datos originales? Son 8, de 11 a 16, ¿no? 8. ¿No? Está la respuesta. A ver, seguimos. A ver, esto queda un poquito ahí. Ya está. Para poder bajar acá. Ya. Dice 5. Determina la moda para los datos del enunciado. Entonces, vamos a determinar su moda. M sub O, moda. A ver, ¿cuál es el dato que se repite con mayor frecuencia? Acá tenemos el 10. El 10 se repite 3 veces, ¿eh? Entonces, la moda está en el dato 10, ¿ve? Que hay 1, 2, 3. ¿Eh? Nosotros hay 2, aquí hay 2, aquí 2, 2, no hay 3, entonces en el 10. Entonces, la moda está dado en el dato 10. Entonces, la moda es 10. Determina la moda para los datos del enunciado. Su moda es 10. Vamos a subirlo esto. A ver, 5 o 6, ¿no? 6 estamos, 4, 6. Determina la media para los datos sin agrupar. O sea, de acá. La media. Muy bien. Entonces, como la cantidad de datos es par, 2, 4, 6, 8, 10. Entonces, la mediana o media. Ah, no, media, ¿no? Estoy yéndome a la mediana. Ya, ahí nomás. Entonces, la media, para determinar la media, yo tengo que sumar todos estos datos, ¿no? Sumamos todos, ¿ya? 2 más 3 más 4 más 6 más 7 y así, todos los datos, entre el total de datos, que son 20. Entonces, aquí nos ponemos. Para la media, porque dice media, ¿no? Está en la media. Media va a ser igual. La suma de todos los datos que se tiene entre el total de datos. ¿Ya? Todos esos datos suman 190. Entre el tamaño de la muestra, que es 20, entonces su media es 9,5. 9,5. 0, 0 se va, 19 entre 2, 9,5. Ahí tenemos la respuesta. Eso viene a ser la media, ¿ya? Su media. ¿Ya? La media. A ver, seguimos, ¿eh? No, ya pasamos al otro. 6, ¿no? Ya. A ver, vamos a pasar al otro. El 7 me faltamos, ¿no? A ver, un ratito. Va regresando aquí, creo que está el 7, estoy muy abajo. Ah, estaba acá, ¿eh? Ahora sí. Ya. En la pregunta 7 dice, calcular la mediana para los datos sin agrupar. Entonces, voy a calcular la mediana. Ahora sí me pide la mediana, ¿eh? Entonces, esa mediana estaba indicando, como es 20, entonces 2, 4, 6, 8, 10. Ah, entonces aquí está. Es la semisuma de los dos datos centrales, ¿sí? Semisuma de los dos datos centrales, porque hay 20 datos. Como es par, entonces la semisuma de los dos datos centrales. Eso determinamos acá. Entonces, mediana va a ser igual a la semisuma de los dos datos centrales. Como es 10 más 10 entre 2 es igual a 10. 10. Bien, entonces de esos datos sin agrupar,
hemos determinado su mediana, la media, la moda, la media, la moda y también los que aprobaron el curso. Todo de los datos sin agrupar. Hemos ordenado primero esos datos para determinar la mediana, que es la semisuma de los dos datos centrales, porque el número de datos es par. Muy bien, entonces, ahora sí continuamos. Ahí tienes, 8. En la pregunta número 8 dice, se tienen 4 cantidades cuya moda es 3, su mediana es 5 y su media es 6. Calcular el producto de las dos cantidades mayores. De las dos cantidades mayores. Ya está. Ya. En estos casos vamos a indicar, a ver, el dato que me alcance es que la moda es igual a 3. ¿Sí? Moda 3. La mediana 5. La mediana es 5. Y su media, la media es 6. La media es 6. Y los datos son, se tienen 4 cantidades. Las cantidades son 4. 1, 2, 3, 4. ¿Cuánto suman las 4 cantidades? Eso lo determinamos con la media. ¿Ve? La suma de las 4, y aquí es la suma de 4 cantidades entre 4, ¿sí? Sumo las 4 entre 4, entonces te da la media. Entonces, 4 por 6, 24. Entonces, la suma de las 4 cantidades es 24. Es 24. Estoy determinado con la media. Entonces, estas 4 cantidades suman 24. Ya está. Ahora, la moda es 3 y la mediana es 5. Entonces, como es 4 cantidades, entonces la mediana es la semisuma de las dos cantidades. Como la moda es 3, entonces aquí estará pues 3, aquí también tendrá que ser 3, ¿sí? Y como esta mediana es 5, entonces la suma tiene que ser 10 entre 2, 5, ¿sí? ¿No? Suman 10, entre 2, 5. Ya está. Entonces, hasta ahí suma 13. Para llegar a 24, entonces la otra cantidad tiene que ser 11. 11. ¿Sí? Porque hasta ahí suman 13. Para 24, 11. Entonces, la pregunta es calcular el producto de las dos cantidades mayores. Entonces, cantidades mayores, aquí está pues el 11 y el 7, que son cantidades mayores. Entonces damos ese producto, ¿no? Entonces, por lo tanto, producto de cantidades mayores. Producto de cantidades mayores. Ya. Esto va a ser igual a un 7 por 11, ¿no? 7 por 11, 77. Ese es el producto de las dos cantidades mayores, 77. Esa es la respuesta, ¿no? Muy bien, es entonces la pregunta 8. A ver, 9. Dice, de las edades de 5 personas, se sabe que la mediana es 26, la moda es 22 y la media es 26. Hallar la edad del mayor en años, si es el máximo posible.
¿ya? Si es el máximo posible. Bien, entonces, de las edades de 5 personas, este lo representamos así nomás. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 personas. Se sabe que la mediana, entonces, mediana, la mediana es 26. La moda es 22. Moda igual a 22. Y la media es 26 también. 26. Y la media es 26. Ya. Como la cantidad de edad de persona es 5, entonces la mediana es el valor central. Mediana. Y como la mediana es 26, entonces aquí está 26, lo central. Ahora la moda está dado en 22. Como esto se ordena en forma ascendente, entonces 22, 22. ¿Sí? Estaría la moda. Ya está. Lo que vamos a determinar es, haya la edad del mayor en años si es el máximo posible. Entonces, esta edad del mayor debe ser el máximo posible. Máximo posible. Ya. De la media, de la media voy a determinar cuánto suman las 5 edades. Entonces, suma de 5 edades. Edades. Entre 5, entonces 5 por 26, ¿sí? Ya, 5 por 26 me da 130, ¿no? Entonces, la suma de las 5 edades es igual, ya, es igual a 130. 130. Entonces, la suma de estas 5 edades es 130. Bien, como nos está pidiendo aquí máxima edad, entonces las edades anteriores tienen que ser el mínimo. Ya, esto tiene que ser mínimo. Siguiendo la mano. Hasta ahí. Esto debe ser mínimo. Para obtener una máxima edad, ¿no? Mínimo. Entonces, como hasta el momento acá suma 22, 44, y 4, 70, hasta ahí ya suma 70, para llegar a 130, 60. Entonces, como debe ser máximo, entonces el anterior tiene que ser 27. Si aquí es 26, 27. Que si fuera 26 habrían dos modas. Entonces, 27 en forma ascendente, ¿no? Entonces, 27, entonces el máximo tendría 33. ¿Sí? 33. ¿Sí? Entonces, máximo 33. Ya está. Entonces, acá si le damos forma tendría, ¿no? Suma 70 más 27 y más X, por decir así, ¿no? 27 más X. Todo eso debe sumar 130, ¿no? 97 resta, entonces X es igual a 33. 33. Esa sería la máxima edad que tendría uno de ellos. 33. Es hallar la edad del mayor en años si es el máximo posible. Máximo posible, 33. Más 27 hace 60 y todos los restos mínimo hace 70, por eso la suma es 130. Entonces, máxima edad posible, 33, mayor. Listo, esa es la número 9. Ahí creo. La número 10. A ver, dice aquí, en una familia donde hay 7 hijos, ¿ya? De los cuales hay trillizos y mellizos.
Además, se sabe que la media es 20. La moda es igual que la mediana, que es 18. Haya la menor, aquí bien claro dice, haya la menor edad posible del hermano que le antecede al mayor, que le antecede al mayor, ¿no? Entonces, a ver, vamos a también representarlo a los 7 hermanos. Así, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Son 7 hermanos. De esos 7 hermanos tenemos que la media es igual a 20. Entonces, si es 20, 20 por 7, esto va a ser igual a la suma, ¿no? A la suma de edades entre 7. Entonces, 10 te da por la media. Entonces, 7 por 20 es la suma de las edades. Suma de edades es igual a 140. Entonces, todo esto suma 140. Todo. También nos alcanza, dice 20. La moda es igual que la mediana. Entonces, la mediana es 18. Entonces, la moda es igual a 18. Y la mediana también es igual a 18. Moda y mediana es 18. No hay problema. Como la cantidad de datos es impar, entonces la mediana es el valor central. Entonces 18. Entonces aquí está dado el 18. 18. Ya está. 18. ¿Qué más? Dice media 18 y la moda también está dada en 18. Entonces, pondríamos, a ver, debe tener mínima edad acá, mínima edad, ¿ya? 7, 18, la menor edad posible de estos dos. ¿Ya? Entonces, vamos a expresarle, a ver, 18, aquí también sería 18, ¿sí? Y 18. 3 veces 18 porque la moda está en 18, y aquí mínimo sería 17, 17. ¿Sí? Claro, 17, 17. Para encontrar estas dos edades aquí. Entonces, toda esta suma hasta ahí. Hasta ahí suma 88. Esta suma es 88. Suma 88. Ya, porque hay mellizos y trillizos. Si los mellizos está dado en la moda 18, entonces los mellizos serán el anterior 17, 17. Mellizos, trillizos. ¿Ya? Entonces, aquí va a quedar esta suma. Le voy a poner A y B. ¿Así? A, B. Muy bien. Entonces, sumamos hasta acá 88 y decimos, ve, 88 más A y más B debe ser igual a 140. ¿Sí? Entonces, 88 resta y esta suma de A más B es igual a 52. 52. Resta 52. Ya está. Llegado a este punto, entonces nos dice, haya la menor edad posible del hermano, ¿no?, que le antecede al mayor. Entonces, que antecede al mayor. Entonces, A es el que antecede al mayor. Y haya la menor edad posible. Menor edad posible. Como aquí es 18, entonces A tendría que ser 19. Entonces, el mayor tendría 33. Entonces, 19 más 33 nos da 52. Porque me está diciendo menor edad posible. Entonces A sería 19, ¿no? Pero la alternativa no se ha puesto ahí, ¿ven? No hay. Entonces, 19, porque aquí me hubiera dicho haya la mayor edad posible del hermano que le antecede al mayor. Entonces, como suma 52, hubiera expresado pues 25, 27.
Entonces ahí sí, pero acá dice menor, por eso así como está, entonces el menor sería 19. 19, menor, edad posible también dice, ¿ve? 19. Entonces el otro 33. Pues si hubiera dicho mayor edad, ¿no? O al condicionar bien la pregunta, entonces pues hubiéramos dado que es el mayor, ¿no? Mayor edad posible. Pero acá dice bien claro, la menor edad posible del hermano que le antecede al mayor. O sea, este es el mayor que antecede al mayor. Como aquí hay 18, entonces acá 19. Entonces el mayor 33. ¿Ya? Entonces estoy dando respuesta 19. Así como está la pregunta, la menor edad posible del hermano que le antecede al mayor. Su menor edad 19. Pues no podría ser 18 tampoco, ¿no? 19 y el otro es 33. Pero los dos suman 52. ¿Ya? Los dos suman. Entonces ahí tenemos trillizos y mellizos. Bien, entonces dado como respuesta dejo ahí 19, ¿no? Criterio. Ya acomodando esto podemos obtener pues respuesta, ¿no? Pero si no así como está la pregunta, hay 19 debe ser. Bien, entonces la número 10. A ver, pasamos a la 11. La pregunta 11 dice, se tienen 6 números de 3 cifras cada uno, cuya media, mediana y moda son 150, 160 y 180 respectivamente. Determina la mínima diferencia de los dos menores números. ¿Ya? De los dos menores números. Entonces también voy a representar acá a los 6 números de 3 cifras. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ya? Los 6 números de 3 cifras, todos 6. ¿No? Donde indico, a ver, que la media, aquí nomás, la media es 150. De acuerdo al dato que dice, ¿no? Respectivamente, la media. La mediana, 160. La mediana es 160. Y la moda, 180. Y la moda es igual a 180. Ya está, la moda es igual a 180. Como la cantidad de datos es par, ¿no? Entonces la mediana es la semisuma de estos dos datos centrales. Y como esta mediana es 160, entonces estos dos datos centrales deben sumar 320. Entre 2 te da 160, ¿no? Vamos deduciendo ahí. Ahora, por la media, puedo determinar cuánto es la suma de los 6 números. Entonces, simplemente 6 por 150, 900. 900, ¿eh? De la media, 150 es su media, por 6 te da la suma de los 6 números, que sería 900. Bien, la moda es 180. Entonces, aquí tendría que expresar 180, ¿sí? Y también 180 y 180. 3 veces 180, estaría dando la moda. Porque sumando aquí, vamos a hacer esto. 180 más 180 ya tienes 360. Más 320 de aquí ya son 680. Entonces, esta suma de los dos menores sería 220. ¿Sí? Aunque todo esto sume 900. ¿Sí? Estamos deduciendo ahí. Muy bien. Entonces, para 320, si aquí tengo 180, aquí será pues 140. Entonces, al sumar, nos da 320. ¿Sí? 140. Ya. Ahora aquí es 220 la suma de estos dos, ¿no? Pero sería 110, 110. Entonces no puede ser pues igual. Acá vamos a hallar la mínima diferencia. Entonces tendría que ser 109, y vamos a poner así, 109 y 111. ¿No? Aquí hay una mínima diferencia.
porque suma es 220. Entre 2 sería 110, 110. Porque hay una mínima diferencia, 109, 111. Y todos los números son de 3 cifras, ¿no? Como dice acá. Se tiene 6 números de 3 cifras cada uno, cuya media, mediana y modo respectivamente son, ¿no? Determina la mínima diferencia de los dos menores números. De estos dos menores números. Bien, entonces, mínima diferencia. Por lo tanto, mínima diferencia. Eso va a ser entonces el 111 menos 109. Entonces, 2. La mínima diferencia estaría dado en 2 unidades, ¿eh? Mínima diferencia. Porque si le pongo 110, 110, diferencia 0. Entonces aquí es una mínima diferencia. 2. Entonces 109, 111. 2. ¿Ya? Tenemos esa respuesta. Bien, número 12. Ya ver, número 12. Las edades de 6 personas presentan como media 22,5. Además, como moda y mediana 19. ¿Cuál es la máxima edad que podría tener uno de ellos? Si ninguno de ellos es menor a 14. Ya, esta pregunta se está repitiendo de la número 2, ¿no? Sí, se ha repetido, ¿ya? Ella lo tiene en la número 12. Ya, entonces, esto veamos, ¿eh? 2. Vamos a la otra pregunta. Y ahí la respuesta es 50, ¿no? Ya, vamos a la pregunta 13. A ver. Ya, la pregunta 13 dice, las edades de 5 personas dan una media de 17,2 años. Su moda es 16 y su mediana es 17. Determina la edad del mayor de ellos. Ya está. Entonces indicamos, a ver, su media, la edad de 5 personas. Ya, las 5 personas lo representamos así. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 personas. Dan una media. Entonces, media es igual a 17,2 media. Ya, su moda es 16. Entonces, la moda es igual a 16, su moda. Y su mediana es 17. Mediana, M sub 17. Muy bien. Con esos datos entonces indicamos, a ver, de acá, de la media, voy a determinar pues la suma de esos 6 números. Suma de 6 números va a ser igual, sería pues 6 por 17,2. No, son 5, ¿no? 2, 4, 5. Ya, entonces, estos 5 números. Estos son 5 números. Ya, de esos 5 números serían entonces 5 por 17,2. 86. 86. Entonces, estos suman 86. Ya está. De la moda 16, la mediana. Como es cantidad impar, entonces la mediana es el valor central. Entonces la mediana es 17. Y como la moda es 16, entonces aquí debe 16, 16. Se está ordenando en forma ascendente. Ya está, 16, 16. Muy bien. Entonces, la pregunta es, determina la edad del mayor de ellos. O sea, este de acá.
del mayor de ellos. Muy bien. Entonces, aquí hay 17, aquí sería 18. 18. En forma ascendente. Si pongo 17, habrían dos modas, ¿no? Ya, hasta ahí, ¿cuánto suma? ¿Sí? Hasta ahí sumamos. Esta suma es 67. 67. Hasta ahí suma 67. Entonces, esto viene a ser X y sumamos nomás. 67 más X es igual a 86. Resta el valor de X, entonces es 19. 19. Entonces, la edad del mayor de ellos es 19. 19. La edad del mayor de ellos es 19. Este es el mayor. Ya está. Mayor 19. Muy bien. Esa es la número 13. A ver, 14. A ver, 14. 14 nos dice, se tiene 7 números enteros positivos, ¿ya? Son 7 números enteros positivos formados únicamente por 4 enteros distintos. ¿Ya? Calcule la suma de las cifras del mayor posible de estos números, si la moda y mediana es 5 y su media es 6. Ya está, y su media es 6. Entonces tenemos 7 números. 7. Vamos a indicarle también así. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 números. 7 enteros positivos. Formados únicamente por 4 enteros distintos. 4 enteros distintos. Donde la moda es igual a 5. Y la mediana también es igual a 5. Una mediana 5. Y su media es 6. Entonces, la media es igual a 6. De esa media, puedo determinar la suma de los 7 números. ¿Sí? Entonces, 7 por 6, 42. Entonces, los 7 números suman 42. Como la cantidad de datos es impar, entonces la mediana es el valor central. Acá. Mediana. Y eso es 5. ¿Sí? 5. Y la moda también es 5. Entonces, la moda es 5 y vamos a determinar, calcule la suma de las cifras del mayor posible de estos números. Mayor posible. Entonces, aquí debe estar el número mayor posible. Este es el mayor posible. Mayor posible. Bien, entonces como la moda es 5, y pondré pues 5 y 5, ¿sí? 3 veces. Y acá deben ser los mínimos. 1, 1, 2. 1, 1, 2. Ojo que estos 7 números enteros positivos formados únicamente por 4 enteros distintos. Aquí ya tengo un entero, el 1, el 2 y el 5. Hay 3 enteros distintos. Debe estar formado por 4. Entonces aquí voy a determinar el otro entero. ¿Qué otro entero es? ¿Sí? Entonces toda esta suma tiene que ser mínimo para dar el mayor posible. Entonces esto es mínimo. Ya, mínimo, ¿cuánto es? 19 acá, suma 19. Entonces, 19 más X, ¿sí? 19 más X es igual a 42. Por lo tanto, X es 23. 23. ¿Eh?
Entonces, si acá es 23, cumple que estos números están formados por 4 enteros distintos. Está el 1, el 2, el 5 y el 3. Aquí 2 se repite, ¿eh? Entonces estamos por el 3. 4 enteros distintos. Entonces, mayor posible, 23. La suma, dice, calcule la suma de las cifras del mayor posible. Entonces, suma de cifras. Suma de cifras. Va a ser 2 más 3, 5. Ya está. 5, entonces, la respuesta a la número 14. ¿Ya? Wow. 15. Uy, el tiempo ya nos ganó ahora. Bueno, acá simplemente es similar a la que estamos dando, ¿ve? En la 15 solamente el tamaño de muestra es de 10, ¿no? Le hallas la media, sale 17, le sumas todo, divides entre 10. La mediana es 16,5, ¿ya? Y la moda es 16, que el que más se repite, 16. ¿Ya? Entonces, con eso determinas 2 veces, dice acá, ¿no? Aquí nomás. 2 veces la mediana, te va a dar 33, menos la media con la moda, también suma 33. Entonces la diferencia es 0, ¿no? Es 0. Determina esa diferencia en 0, ¿no? Entonces la respuesta es la A. Bien, jóvenes. Bueno, los dejo. Que pasa, tengo que cambiar de aula. Gracias por la atención y ya nos estaremos escuchando la próxima clase, ¿no? Bien, me despido con todos.